Tenemos al Buenas doctor tardes. David Soriano, oncólogo urólogo. Vamos a hablar de cáncer de próstata, vamos a hablar de los problemas que tienen que ver con los hombres, que afectan a los hombres, pero que no se le da quizá la divulgación que a otros casos. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Mucho gusto. ¿Cuál es? Bien, Aló. doctor, Y estuve escuchamos. leyendo en los medios una información que se refiere al- a las metástasis del cáncer de próstata. Dice que un equipo de investigación de la Universidad de Viena en Austria ha descubierto cambios específicos en una proteína que impulsa el crecimiento y la propagación del cáncer de próstata, que afecta con metástasis incurable al 20% de los que la padecen. Sí, Doctor, no, buenas. Fíjate, primero tenemos que ver el cáncer de próstata en epidemiología. Es prácticamente el cáncer más frecuente en el hombre. Sí, En segundo lugar, y es uno de los que más mortalidad tiene. Se puede decir, la mayoría de las estadísticas están basadas entre Europa y Estados Unidos, pero lo que sí se basa es que la población negra tiene un mayor riesgo. Y basando en la población latina y más nosotros, estimamos más o menos que de 3 o 4 de cada 10 hombres va a tener un cáncer de próstata. ¿Cómo es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? tres o cuatro. De 3 a 4 de cada 10. ¿Cómo? O sea, Un es 30 a un bastante cuarenta por frecuente. ciento. Pero eso es muy alto. Sí, y lo que sucede es que muchas veces en nuestros países, más Latinoamérica como una región, se diagnostica tarde. Se diagnostica tarde porque no hay mucha conciencia todavía, aunque eso con los años ha estado cambiando. Ya muchos hombres están teniendo la conciencia de evaluarse, y Bueno, principalmente aquellos que tienen un familiar o que tienen un familiar o que han visto a alguien padecer de cáncer de próstata, porque es una enfermedad crónica sí, que de ser tratada y diagnosticada a tiempo, claro, eh, claro. tiene opciones, tiene opción de cura. En cáncer no se puede hablar de cura, a pesar de que hay tratamientos que se hacen con esa opción, porque el paciente después se descuida. Pero muchos pacientes se mantienen libres de enfermedad si se diagnostican en etapas tempranas. Yo cada año me hago mi examen general de salud. Hay un Hace tabú en el 20 años. hombre con el tema del tacto, ¿no? Que es la primera, diría yo, la primera entrada para el examen de próstata en el hombre, ¿o no? Sí, muchas veces pacientes van a cualquier médico y le piden, hazme el análisis de sangre de la próstata. Y no es suficiente. Tienes tres pilares. Una es la historia clínica, que sigue siendo muy importante. Ver los antecedentes que tiene, ver algunas condiciones de cómo te sientes orinando, al cambio de peso, porque los datos, el cáncer tiene que no dar síntomas. Entonces los síntomas cuando ya está avanzado es que viene a presentar algunos. Entonces, el otro es el examen físico, que ahí está el examen dígito rectal o el tacto rectal, que nos dice inmediatamente si hay alguna alteración en la próstata, que nos sugiere entonces hacer una biopsia. Y el otro es el análisis de sangre. O sea, si nos falta una pata de esa mesa, entonces tendríamos menos oportunidades de diagnosticarlo. Además, también de que hay cáncer de próstata que no sube, el PSA no se eleva, porque son variantes más agresivas. O son variantes que no elevan el PSA y son más agresivas generalmente. Bueno, Con está relación a fuerte. lo que comentaba del estudio Sí. del cáncer de próstata, desde el 2014 en adelante ha dado un salto. O sea, desde los años 50, que se descubrió que era alimentado por la testosterona, que se alimentaba por hormonas. Después, en los años 80, 90, se descubrió el PSA, el análisis de la manera de darle seguimiento al cáncer por un marcador sanguíneo, pero de repente se diagnosticaba y no había cómo tratarlo, no había habido un cambio significativo desde los años 80. Ya se descubrieron algunos tratamientos se llaman superantiandrógenos, que a pesar de tener una enfermedad metastásica, le prolongan la vida
al paciente considerablemente y lo mantienen libre de metástasis. Correcto. A su vez también en el país, inclusive, aquí en el país hay muchos equipos, estamos muy bien de tecnología y tenemos prácticamente casi todo acceso a todas las opciones de tratamientos y de métodos diagnósticos. Inclusive aquí el método más diagnóstico más utilizado es para ver si hay metástasis, es el PSMA. El PSMA es una sustancia, una proteína específica que puede ser marcada, que la produce la próstata, puede ser marcada mediante una técnica de imágenes y nos dice específicamente dónde hay metástasis desde muy temprano, por lo cual pueden tratarse. Doctor, las medidas que puede tomar el hombre desde preventivas, joven, ¿no? Exacto, para desde joven ir preparando el escenario para, en caso de que se presente el cáncer, lo encuentre fuerte, lo pueda detectar a tiempo. ¿Qué podemos hacer para ello? Si bien el cáncer, lo que se busca de inicio es detección temprana. Claro. Detección temprana empieza a evaluarte desde los 40 años. Como dijimos que la población negra, que todos tenemos algo detrás de la oreja, es más propensa a sufrir cáncer de próstata y son más agresivos, es ideal que todos nos empecemos a chequear desde los 40 años. Hay guías y protocolos que nos dicen de que si todo está bien, hasta los 50 te puedes chequear cada 2 años. Pero si tienes un familiar o hay alguna alteración en el examen físico o en el PSA o algo, entonces debes de chequearte todos los años. Así es. El mantener para todos los cánceres en general, lo que es un estilo de vida saludable, de comer saludable y de hacer ejercicio, sabido por todos, pero llevado por pocos, vamos a decir. Sí. Es lo ideal para prevenir, para mantener una buena salud y disminuir las posibilidades o atrasar la aparición de un cáncer. ¿No hay una causa determinante que produzca el cáncer de próstata? La prostatitis o la inflamación de la próstata, que puede ser adquirida por alguna infección o al tener muchas parejas, puede ser una causa que aumente las posibilidades de contraer o que se haga más temprano el cáncer de próstata. Otra cosa que ayuda también a disminuir el riesgo de cáncer de próstata o a mantener la próstata saludable, algunas sustancias como el tomate, el café y tener relaciones. Tener relaciones con frecuencia también ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Ese es un buen remedio. Ese es el mejor preventivo es ese. Bueno, yo iba a O sea, agregar, tener frecuentemente relaciones sexuales contribuye a evitar, ¿no? La mejor prevención. Pero eso... Se habla de eyacular. Claro. sí, doctor, explícale bien a estos hombres. Te menciona de eyacular algunas 30 o 40 veces al mes para disminuir el riesgo. Espérate, Pero, no exagere. pero Doctor, no exagere, doctor. A esta edad ya... Ay, doctor, no. Combinamos varias medidas. Ay, hombre. Para el riesgo. Doctor, si usted viera la cara de tristeza. Doctor, No, pero la ventaja de ir al urólogo es que te ayuda a eso. El urólogo te ayuda Sí, así es. mantener la salud. Está bien. Doctor. En este caso prefiero una uróloga. Si supieran que actualmente desde la universidad hay más mujeres estudiando medicina que hombres. Encuentras en muchas especialidades que no era frecuente ver mujeres que prácticamente están, yo creo que en la sociedad de urología tienen que haber algún 30% son mujeres. Ah, qué bien. doctor, Cuando usted habla de descubrirlo, cuando se detecta a tiempo, el pronóstico evidentemente es mucho mejor. Pero, Así es. ¿qué beneficio tiene? Es que no hay necesidad de radiación, de cirugía, se puede contener con un simple tratamiento. ¿Qué beneficios representa la detección a tiempo? Sí, muy buena pregunta. La idea de detectar a tiempo es que lo encuentras localizado dentro de la próstata y mientras el tumor es más pequeño y menos avanzado, tiene más opciones de tratamiento.
con opción curativa se habla de cirugía y radioterapia. Lo que sí, si nos imaginamos que en cáncer de próstata es una enfermedad crónica, Sí, entonces a medida de que va evolucionando el tiempo, se va tratando de acuerdo a lo que aparezca. Por ejemplo, si es un paciente joven, de inicio siempre le sugiero de que si no hay ninguna contraindicación, que haga cirugía. Porque si la enfermedad vuelve, entonces puede hacer radioterapia después. Aunque vuelve en 1, 2, 5, 10, 15 años después, puede hacer radioterapia. Pero si es al revés, hace radioterapia primero, la la cirugía cirugía es después se muy hace muy difícil. difícil. Claro, claro, por supuesto. Bueno, Y lo que mayormente teme el hombre con el tratamiento de cáncer de próstata es a la disfunción eréctil Sí, principalmente. eso es uno de los temores que los hombres tenemos, ¿no? Yo le voy a Y decir algo, miedo a lo que le digan. sí. Pero hay posibilidades, perdón, Georgie, hay posibilidades de que los hombres puedan tener disfunción eréctil, o eso es un mito, doctor. No, sí la puede tener, pero realmente depende de la edad del paciente y la condición previa. Por ejemplo, un hombre a los 20 años tiene un 100% de función eréctil. A los 40 tendrá un 80, vamos a decir, o un 70%. Con la cirugía o la radioterapia, con cualquiera de las dos, hay una pérdida con la calidad de las erecciones. Pero, por ejemplo, un paciente se opera con 50 años un cáncer de próstata y es probable que mantenga las erecciones porque es un paciente joven. Pero un paciente de 75 años, ya, dalo, aún, dalo ahí, dalo ahí, dalo ahí. Doctor, pero explíqueme eso porque me quedé en lo de los 20 años. Usted dice que un paciente de 20 años puede tener un 100% de disfunción. Explíqueme eso. no, de función eréctil, o Ok. sea, de su capacidad sexual, vamos a decir. Exacto. Pero que con el tiempo va disminuyendo. Entonces, una persona que ya entrada en edad tenga, vamos a decir, el 60% de su función, comparándola cuando tenía 20 años, entonces puede ser que con ese 60% tenga relaciones, pero la cirugía o la radioterapia le puede quitar un 20% más y tal vez con lo que le queda no sea suficiente para tener erecciones. Pero Lo hay que sí la tecnología nos permite Claro. es resolver cualquier problema. Lo que se presente se puede resolver La con pregunta, medicamentos o con algún terapia. la pregunta que me hago, cuando usted le hacen cirugía, usted corre el riesgo, al igual que cuando le dan radio, de que sean afectados los nervios. Y eso ya Así es es, irrecuperable. así es. Entonces, Muchas personas creen que con la radioterapia no hay afección. Lo que sucede es que la radioterapia viene a afectar más o menos en un año. Y un año, 2 años después que viene a aparecer la disfunción eréctil. Pero con la radioterapia también hay que usar hormonas que disminuyen la testosterona, entonces disminuyen la libido. Entonces, el hombre entra en un periodo de andropausia que sin libido no va a tener erecciones tampoco. no, incluso el apetito sexual se les reduce considerablemente cuando utiliza hormonas, por ejemplo el Lupron, ¿no? Sí, hay varias hormonas. La función es la misma de disminuir la testosterona, que es lo que alimenta el cáncer en un inicio. El cáncer empieza aprende, o empieza a defenderse de la inhibición de las hormonas y empieza a producir sus mismas hormonas para seguir alimentándose. Y de ahí es que se hace metastásico aunque tenga tratamiento. Aunque tenga tratamiento de hormonas. Aunque tenga hormonas, el cáncer progresa, aprende a defenderse del bloqueo y empieza a producir su propia comida, vamos a decir. Ahí es donde empieza a crecer. Un paciente que se operó o se dio radioterapia y tiene 0 de PSA y ese PSA empieza a subir, eso se llama recidiva bioquímica, el cual nos indica hay un punto donde el tumor empezó a cambiar y ya se empieza a ser resistente a las hormonas. Pero para eso también hay tratamiento, ya hay medicamentos que pueden ser efectivos en esta etapa de la enfermedad. Cuando un paciente de cáncer de próstata es tratado, por ejemplo, le sube el PSA, tengo la experiencia, ¿no? Yo fui operado en Houston, en el MD Anderson, y duré como 3 años sin ningún tipo de problema. Pero a los 3 años de la cirugía, pues el PSA me subió ligeramente. Y ellos cuando estaba el PSA en 1.00, me aplicaron Lupron. Y me lo han tenido que aplicar 2 veces.
inmediatamente me ponen el tratamiento de 2 Lupron de 3 meses cada uno, 6 meses. El PSA se va a 0, como también la testosterona. A mí me llegó a menor de 7 la testosterona. Y paso 2 años y con la esperanza de que no vuelva a aparecer. ¿Es posible que no vuelva a resurgir o ya definitivamente es un tratamiento que va a ser de por vida mientras esté funcionando para esos fines? Sí, me gusta explicar me gusta explicar o decir que el cáncer de próstata es una enfermedad crónica como la diabetes o la presión. Sí. O sea, no se curan, pero se da tratamiento y se controlan bastante. En la etapa que usted dice, está en que es sensible a las hormonas y está en una terapia intermitente. Esa terapia intermitente, mientras funcione, que son en pacientes de bajo riesgo, le permiten tener una mejor calidad de vida, porque las hormonas dan síntomas y de manera intermitente dan menos síntomas. Sí. En algún momento la enfermedad empiezan a aplicar hormonas y el PSA no baja. Entonces ya ahí tenemos que pasar a agregar unos medicamentos para poder mantener controlado el PSA, porque si el PSA sube, se asocia a que aumentan las posibilidades de que haya metástasis a medida que el PSA sube. Doctor, ¿qué presupuesto debería tener un paciente para enfrentar un cáncer de próstata con éxito? Sí, en el país tenemos opciones y eso es muy interesante porque mientras más temprana es la detección de la enfermedad, mientras más temprana es la detección, es más económico tratarlo. Ya en el país, por ejemplo, tenemos lo que es la cirugía laparoscópica, que es la cirugía de mínima invasión, que se realizan 5 orificios en la barriga, el paciente se opera y si todo bien se va al otro día a su casa. Los equipos de radioterapia también son muy modernos y si, por ejemplo, un paciente tiene una enfermedad muy avanzada, en medicamentos, estamos hablando que serían algunos 300,000 a 400,000 pesos. En una enfermedad muy avanzada, mensual. Mensual. Ofrécome. Ajá. Doctor, pero la mayoría es mucho dinero. Mucho. Sí, ese es en enfermedades muy avanzadas. El gobierno tiene un plan que algunos pacientes te puede cubrir por un tiempo. Todo en salud es limitado. Y si se diagnostica en una etapa sensible a las hormonas, el tratamiento mensual rondaría algunos entre 10 a 15,000 pesos, pero ese sí tiene buena cobertura del seguro. Igual hay pacientes de que si no pueden cubrir la inyección o no quieren inyectarse, puedan hacerse una cirugía en los testículos, que se saca una parte del testículo la que produce hormonas, y ya con eso no tiene que usar las inyecciones y tiene control siempre, en caso de que haya enfermedad avanzada. Dígalo en el lenguaje popular, castrarlo. Sí, la castración es química o quirúrgica. Sí. Química es con las inyecciones y quirúrgica ya es con la cirugía. Exacto. Ya dependiendo de cada paciente puede elegir cómo quiere llevar tratamiento. La tecnología influye en los costos. Por ejemplo, la cirugía laparoscópica es mucho más costosa que la cirugía abierta. Y la robótica todavía más. Y la robótica es mucho más costosa todavía que la cirugía laparoscópica, aunque son iguales en la manera de abordar el paciente. Entonces es un tema de que si tienes los recursos tendrías acceso a mucho mejor tecnología que puede mejorar, puede tener durante el procedimiento menos dolor o te recupera más rápido, pero es un tema de acceso a los recursos, porque en medicina siempre es un tema, se estudian siempre los costos-beneficios. Aquí tenemos un robot, ¿no? En el Home de Santiago. Sí, hay un robot en Santiago que hasta donde tengo entendido lo maneja un Da Vinci. Fue el robot más exitoso que ha habido. Sí. Ya hay otras marcas que han salido, pero no están todavía tan difundidos en el mundo como Da Vinci. Doctor, pero tiene mucho que ver, y perdóname Diurka, tiene mucho que ver la experiencia, ¿no?, del cirujano en la utilización del robot. ¿Es correcto eso? Sí,
Del robot, como en cualquier, si sea cirugía abierta o laparoscópica. En el grupo que trabajo, que se llama Grupo URUS, tenemos más de 10 años haciendo cirugías laparoscópicas. Y hay muchos pacientes que no saben que aquí esa cirugía se hace. Y es igual mínima invasiva. Y es como un carro de Fórmula 1. O sea, puedes ser un chofer y de camión o de Fórmula 1 es el que sepas manejar. Entonces, si te cambian de plataforma, no te vas a sentir cómodo como cirujano, entonces tal vez no tengan los mismos resultados. Antes de que llegara el robot de la laparoscópica, se hacía la cirugía abierta y había muy buenos resultados porque los cirujanos hacían la cirugía más así. Sí. O sea, Eso, el claro, abordaje, claro, eso, Ajá. el beneficio, según me explicaron en el Anderson, yo fui operado con un robot. El cirujano que me Ujú. operó tenía la experiencia de haber hecho en ese momento, ya hace 5 años, unas 4.000 cirugías robóticas. Ahí hay 3 turnos con el robot de cirujanos robóticos. Eso trabaja permanentemente. A mí la cirugía me la hicieron a las 6 de la madrugada, de la mañana, y a las 7 de la noche me estaban despachando para el hotel. Claro, yo no me quería ir por miedo, no, doctor. Pero Sí, afortunadamente salí bien y he tenido 2 tratamientos de Lupron de 6 meses y, y me siento bien, sin ningún tipo de problema. Con un poquito de sí, sudoración a veces, pero más nada. sí, esa Bueno, sudoración es lo que se le llama bochorno y es normal por la disminución de la testosterona Sí, y se llama andropausia en el hombre y es la misma, menopausia en la mujer, andropausia en el hombre, sí, pero son efectos colaterales que son manejables. Eso no, o sea, se presenta, es una parte que se puede sentir incómoda porque aún esté en aire acondicionado, puede haber un episodio de sudoración y ser notorio, pero no es nada relevante esa parte. así es. Doctor, el tratamiento psicológico, emocional que se le debe dar a un paciente de cáncer de próstata para que se recupere, así como se recupera física, también necesita recuperarse de ese miedo de que mañana no va a resurgir. ¿Cómo ustedes lo trabajan y qué usted le recomienda a la gente? Sí, en el grupo que trabajo hacemos medicina. Yo trabajo en Rodi y trabajo con el grupo URUS. Y se maneja el paciente conjunto. O sea, el cáncer de próstata no es para que lo maneje un solo especialista. Sí, Tiene que haber un psicólogo, un oncólogo y también cualquier otra cosa que tenga el paciente se agrega al manejo. Lo que sí que no somos muy afines a asistir al psicólogo o al psiquiatra en caso de ser necesario, porque muchos pacientes que me dicen no es necesario, pero no se dan cuenta de que la calidad, de que su vida cambia cuando se le habla de un diagnóstico de cáncer y que muchas veces el psicólogo o el psiquiatra, depende de si hay que usar medicamentos para poder ayudar al paciente a recuperar la calma, poder dormir mejor, porque es una noticia que produce duelo. Entonces, no es solamente al paciente, también ayuda a los familiares a cómo llevar la enfermedad. Y hay especialistas y psicólogos, oncólogos, especialistas en que te ayudan a manejar la enfermedad y en realidad son de mucha ayuda. excelente. ahora Muy también bien. depende, doctor, de cómo aborden a uno al darle la noticia, ¿no? Y el tipo de cáncer de próstata que usted tenga. A mí, por ejemplo, me dijeron, mira, tranquilo, te vas a morir de cualquier otra cosa menos de ese cáncer. Y eso a mí me tranquilizó. Sí, Yo no necesité nunca orientación psicológica y hago mi vida normal, disfruto mi vida como el que más, como lo he hecho siempre. Y no sé, yo pienso que también la manera en que el profesional de la medicina, en este caso quien le da el diagnóstico al paciente, lo aborde y le transmita tranquilidad, pues en esa medida también se hace menos necesario el auxilio de un especialista en la conducta humana. sí, en realidad eso depende mucho de cada paciente. Y sí, por ejemplo, hay pacientes que en etapa temprana se diagnostican y es así como usted lo dice. Normalmente, mira, tienes este problema y tienes esta solución. Eso no es ningún problema. O sea, no, así es, no te vas a morir de eso.
En etapa más avanzada ya es un poco más delicado darle la información al paciente. Muchas veces el hombre no va solo a la consulta, Sí, es un tema de no tiene la costumbre de ir al médico. Generalmente va con la esposa o una hija, es lo más general, y es la que maneja toda la información. Y he tenido hijas que me dicen, no le digas que tiene un cáncer, no le digas nada porque después se deprime. Y yo, mira, hay que decírselo, lo que hay que saber es cómo decírselo, claro. porque él tiene que manejar esa información, va a pasar por un proceso. Y en todo paciente de inicio hay una etapa de negación. En cualquier patología que sea relevante, hay una etapa de negación. No quieres aceptar lo que es y después aceptas lo que es y después sigues tu vida. O sea, es una etapa normal de duelo que se vive y requerir la ayuda muchas veces el paciente no la acepta. A veces es un familiar que se da cuenta que deja de comer, no está durmiendo, lo ve muy ansioso, empieza a pelear mucho en la casa, está de mal humor ¿Eso por qué, doctor? ¿Por y el muchas cambio hormonal? generalmente primero es por la noticia y por la etapa de negación, pero ese que muchas personas dicen yo no necesito ayuda psicológica, pero el psicólogo te ayuda a tener herramientas para superar esa etapa más fácil y mejor. Doctor, en caso de que no se le diga al paciente que tiene ese padecimiento, ¿qué puede pasar? Y le pongo un ejemplo. Hay pacientes que somatizan desde que le dicen que tiene algo o se entera que puede tener, enseguida comienzan a manifestarse unos síntomas que uno no le había visto como familiar. Y le pongo el ejemplo, por ejemplo, mi mamá cuando le dio COVID, yo nunca le dije que tenía COVID. Se lo dije cuando ya la Certificación de que ya no lo certificación de tenía. que ya no lo tenía. Le dije, doña, mire, usted acaba de superar el COVID. Yo no tenía COVID, pero la mediqué, por supuesto. Pero también hay pacientes que su carácter no le permite, por ejemplo, que un hijo lo medique o que un hijo lo cuide sin darle toda la información. Entonces, le pregunto, ¿qué puede pasar en caso de que uno no le dé la información? Entiendo que en toda persona mentalmente sana y adulta tiene que tener la información de su enfermedad para decidir qué va a hacer. Hay personas que tú le dices, mira, tienes un cáncer de próstata y deciden, yo no voy a hacer nada. Mire, te va a pasar esto y esto, es tu decisión. Dice, no, doctor, yo quiero operarme o yo quiero hacer radioterapia, yo quiero hacer lo que sea necesario. Pero no entiendo que no es ético no darle la información al paciente. Tal vez uno dosifique la información, tal vez des la información en 3 o 4 visitas y vas preparando al paciente para recibir la noticia. También igual necesitas muchas veces estudios para confirmar algunas cosas que piensas, para ver en qué etapa está la enfermedad. Y lo que tiene el cáncer de próstata es que no da síntomas. Entonces el paciente se siente perfectamente y cuando lo ves dice, mira, tienes un cáncer, dice, pero es que yo no me siento nada. Entonces dice, ¿para qué voy al médico si no me siento nada? Entonces muchas veces en próstata sucede que cuando vienen a haber síntomas es porque ya la enfermedad está muy avanzada y son muy sutiles. Puede tener sangre en la orina, pérdida de peso, dolor en la espalda, me duele un poco la espalda y de repente era un cáncer de próstata que ya está muy avanzado. Sí, así es. Bueno, doctor, hemos abusado de su tiempo. Nos gustaría ya que usted haga una exhortación a los hombres para que en el tiempo que les sea necesario vayan a la consulta y le den seguimiento al problema de la próstata. Nadie, absolutamente nadie, está exento de que pueda padecer de un cáncer de próstata. Y más con esos niveles que conocemos ya. Sí, es así. La detección temprana salva vidas. Inclusive les paso la información, si le tienen que hay un programa interesante del gobierno que es de detección temprana, que si es la primera vez, vamos a decir que hay un plan público de detección temprana dedicada al hombre. O sea, hay un plan de detección de mama, de cervicouterino en la mujer, pero ahora también hay un programa de detección temprana de cáncer de próstata y se lleva a diferentes provincias y a diferentes pueblos donde no tienen acceso a un urólogo y termina manejándose en el INCAR. Es interesante porque participo en el programa y de repente ves en un pueblo
que van más hombres que mujeres a evaluarse. Y muchas veces te externan eso y te dicen, mira, nunca me había hecho este examen, paciente ya con 70 años. O mira, no tenía acceso a un urólogo, no tenía acceso a esto. Y se motivan unos con otros. O sea, ves que ve una buena camaradería, ya ese mito de no, que me van a hacer algo, me van a hacer el examen rectal. Ese mito está pasando. Ya inclusive Sí, el hombre eso ha va. dejado de ser un tabú ya. Sí, ya más es, mira, vete a evaluar, ya yo fui, me chequeé, ve tú a evaluarte. Eso es lo que, esa buena noticia se está haciendo, esa buena vibra se está logrando con la O próstata. sea que lo importante es la evaluación temprana para que si usted desafortunadamente sale con cáncer de próstata, tenga todas las posibilidades de poder superarlo. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Gracias. David Soriano, oncólogo urólogo. Muchísimas gracias por toda esta explicación muy didáctica y ojalá que este programa, esta conversación Gracias a usted. que hemos sostenido con usted, pues sea de utilidad para todos los hombres en la República Dominicana. Así es. Vamos a una pausa, don Giorgi. Vamos a la pausa. El rumbo de